Hoy hablaremos de la columna vertebral. La columna está compuesta por vértebras que son varios huesos. Son 12 vértebras torácicas, 7 cervicales, son un total de 19 y 5 lumbares que dan un total de 24. Son 5 sacras que dan un total de 29 y 4 del coxis que dará un total de 33 o 34 huesos. Poseen a un orificio vertebral y ciber de alejamiento que es la médula espinal. La médula espinal es un conjunto de raíces nerviosas que van a originar a los nervios. Forma junto con el cráneo parte del esqueleto axial y a su vez parte del tórax. Le va a dar un sostén a todo el esqueleto perpendicular, aparte de permitir el alejamiento, y junto con el cráneo forman el estuche de protección del sistema nervioso central. Las espinas sirven para colocar todos los músculos que permiten la movilización y varios movimientos del organismo. La columna vertebral, raquia o espina dorsal es un complejo de estructura de huesos, cartílagos y ligamentos, articuladas y recientes. Es un órgano situado en la parte media y posteriormente del tronco y va desde la cabeza, a la cual va sostenida, pasando por el cuello y la espalda hasta la pelvis. La columna vertebral mide 70 centímetros, el sacro 12 centímetros de alto. Discos vertebrales de longitud es 75% óseo, 25% fibroso. Son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras de 2 o 4 coxígeas. La región cervical está formada por 7 vértebras, la primera llamada atlas y la segunda axis. A la región sacra consta de 5 huesos sacros funcionados que forman el sacro y 4 huesos coxígeos también funcionados formándose el coxis. El cuerpo vertebral separado por discos es amortiguadores e hidrodinámicos. Las vértebras son 5 curvatura cóncava, formadas por un cilindro esponjoso constituido por apófisis articular superior e inferior. La vértebra se denomina vértebra a cada uno de los huesos que forman la columna vertebral. Las vértebras se componen del cuerpo vertebral, el arco y 7 apófisis. Por otra parte, encontramos los discos intervertebrales, que se separan las vértebras de la columna vertebral. Cada uno constituye un amortiguador cartilaginoso que permite ligeros movimientos de la vértebra y actúa como ligamentos que lo mantienen juntas. Como podemos ver en la imagen, aquí viene el cuerpo, tubérculo anterior, tubérculo posterior, lámina, proceso espinoso, foramen vertebral, que es canal vertebral, proceso articular inferior, fase articular superior, bredículo, foramen transverso, sulco para nervio espinal y proceso transverso. Sus funciones son proteger la médula y los nervios espinales, mantener la posición recta, brindar movilidad, sostener la caja torácica y prestar apoyo físico a la cabeza, el tronco y la extremidad superior. Gracias a la disposición de sus articulaciones y musculatura, proporciona un punto de apoyo a las palancas musculares durante los movimientos de la cabeza, cuello, extremidades superiores y tronco. Contribuye a un mecanismo amortiguador y de protección contra las verticales. En el adulto existen ordinariamente 33 vértebras. Son 5 regiones, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Y el movimiento se produce
solo a los 25 primeras. El disco invertebrales son los discos que separan las vértebras de la columna vertebral. Cada uno forma un amortiguador cartilaginoso que permite ligeros movimientos de la vértebra y actúa como un ligamento. Las vértebras cervicales. Las primeras características de todas las vértebras cervicales es la presencia de un agujero transverso en cada uno de los apófisis transversos. Tienden a ser pequeñas porque no soportan mucho peso. Las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6 estudiarse juntas es 1, 2 y 7 tienen características que las diferencian. Las partes de la vértebra torácica es cuerpo vertebral, apófisis transversas, apófisis articulares, apófisis espinosas, láminas vertebrales y pedículos. El atlas, que viene siendo C1, no tiene cuerpo ni espina. Consta de unos delgados arcos anteriores y arcos posteriores, unidos en un lado por una masa lateral que soporta las carillas articulares superior e inferior, así como una apófisis transversal en el sentido lateral. Como podemos ver en la imagen, las partes vienen siendo tubérculo anterior, tubérculo posterior, apófisis transversal, axis, ligamentos transverso, canal para arteria, vértebra y nervio. Las carillas superiores cóncavas se articulan con la apófisis candilares del hueso occipital, mientras que las carillas inferiores cóncavas se articulan con la segunda vértebra cervical. Las carillas articulares son segmentos de una esfera y por lo tanto facilitan la rotación entre atlas y axis. El axis es la segunda y más fuerte de las vértebras cervicales. La apófisis odontoide se fija por unas bases de la cara superior del cuerpo vertebral. Su superficie anterior presenta una carilla lisa y pequeña, cóncava de arriba y abajo y convexa de sentido transversal que se articulan con la carilla del dorso del arco anterior del atlas. También, como podemos observar, el axis es diente, cara articular superior para el atlas, masa lateral, apófisis articular inferior, apófisis transversa, también tenemos el apófisis espinosa y cara articular posterior para el ligamento transverso del atlas. La columna vertebral prominente es C7. Como su nombre lo indica, esta vértebra descarta por la longitud de una apófisis espinosa que no es el bífida. El cuerpo es más grande, los pedículos se orientan más en sentido posterior que lateral. Las carillas articulares inferiores se orientan más en el sentido anterior que hacia abajo y es conductor vertebral que suele ser menor que el de las otras vértebras. Como vemos en la imagen, tenemos la vértebra torácica T6 y T9. La T6 está compuesta por, en la vértebra torácica, vista superior es foramen vertebral, incisura vertebral superior, forma margen inferior de las foramen invertebral, fase articular superior, proceso espinoso, lámina, ángulo de las fases articular, pedículo, vía costal superior, corpo y ferómea costal al transverso. También tenemos el T9, que veremos las partes que son la vértebra cervical vertebral,
torácica, vertebral y lumbar. Aquí viene siendo casi lo mismo, igual que el T12, viene siendo la columna. El disco intervertebrales, hay menos de 24 discos intervertebrales. Antepuestos entre los cuerpos vertebrales son 6 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y así como uno entre el sacro y el coxis. En la región torácica tiene algo menos 7 milímetros de espesor. Se encuentra en la parte baja del dorsal. Dispone de los cuerpos poderosos. El peso por soportar va aumentando hacia abajo. Sus apófisis articulares se extienden verticalmente con cariños articulares. La vértebra lumbar es el cuerpo, es macizo y forma arriñado, se ve desde arriba. La foramen vertebral es triangular, más grande que el de las vértebras torácicas, pero más pequeñas que las vértebras cervicales. La apófisis transversal es larga y fina. La apófisis accesoria de las caras posterior de la base de cada apófisis. En el tórax, la ubicación, el tórax es la parte del cuerpo que se encuentra entre el cuello y el abdomen, obstruyendo las costillas y el esternón. Dentro del pecho se encuentran varios órganos como el corazón, pulmones y esófagos. La pleura, una membrana de tejido delgado, reviste el interior de la cavidad torácica. El esternón es un hueso plano e impar situado en el centro del tórax. Por su parte superior presenta 3 características anatómicas y destacadas, que es manubrio external, cuerpo external, apéndices sifoides que acaban en la punta. Hemos de distinguir una primera cara articular, la incisura clavicular, que se articulan con la clavícula. Por debajo se encuentran las incisuras costales, son las caras articulares por la costilla de 1 a 7 grados. En el esternón podemos ver el frente y el lateral. Viene siendo el de frente es escapuladora yugular, escapuladora clavicular, el ángulo esternal, y tiene la primera escotadura costal, que viene siendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima escotadura costal. En el lateral podemos observar el mango del manubrio estaral, el cuerpo y el apófisis sifoides. Sirven para articularse con todas las costillas. Las costillas son 12 de cada lado, en total son 24 huesos. Son huesos largos y aplanados y curvas. Todas las costillas se unen en la parte posterior de la vértebra torácica. Los espacios entre las costillas son conocidos como los espacios intercostales, en las cuales se pueden encontrar los músculos intercostales, arterias intercostales y nervios intercostales. En la cabeza costal hay una cara articular para su unión con el cuerpo vertebral. En el cuello existe un tubérculo costal que se uniera a la apófisis transversal de la vértebra torácica. El cuerpo es el que forma el arco. Se puede distinguir 2 partes. La costilla ósea es toda la estructura ósea que configura la caja torácica. Una porción cartilaginosa o conjuntiva. Porción anterior se denomina cartilaginoso costal y sirve para dar más elasticidad a la caja torácica. La clasificación de las costillas es externales, que vienen siendo las verdaderas. Las primeras 7 costillas contando de arriba hacia abajo a una vista sagital.
el anternales, que vienen siendo las falsas. Son siguientes 3 costillas después de las externales, y las flotantes son las últimas 2 costillas después de las asternales. En el tórax anterior podemos observar la clavícula, el omóplato, el esternón maniubro, el esternón cuerpo, la costilla verdadera, cartílago costal, apéndice sifoides, costilla falsa, columna vertebral y costilla flotante. Aquí podemos observar la costilla media, que es la cabeza, el cuello, tubérculo, ángulo, sucor costal. La carilla articula por la apófisis para la transversa en la vértebra. La carilla articular es para el cuerpo vertebral. La estructura base a una costilla, que son la cabeza, la parte interna del posterior de la costilla se articula con la vértebra torácica correspondiente y con la vértebra que se encuentran, excepto la primera y la tercera de las últimas, las cuales se articulan solamente con la vértebra correspondiente. El cuello por porción ósea angosta que se une a la cabeza, y el cuerpo, parte principal de la costilla. Aquí se inserta el músculo iliocostal.